Muy buenos días, pueblo dominicano, muy buenos días a nuestros televidentes que sintonizan una vez más su programa Hablando Derecho. Este sábado, 22 de agosto, estamos aquí, una vez más con ustedes, y presento las formales excusas de mis compañeros Joel Díaz y Michelle Ortiz, que en la mañana de hoy no pudieron estar presentes por causas ajenas a su voluntad. Uno, que se encuentra haciendo una mudanza entre el interior del país y la capital, y la otra persona por un asunto de índole personal. Pero estamos aquí, donde vamos a tener en el sábado de hoy, vamos a comentar el primer año de gestión del presidente Luis Abinader, 365 días del cambio y 365 días de oposición para otro. Aprovecharemos la mañana de hoy para hablar de lo que ha sido por así decirlo, cómo ha estado este primer año en la comunidad política en el plano local. Y también tendremos un poco más tarde una entrevista con el buen amigo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols. Y arrancando con el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, hay muchas consideraciones en el ámbito de la opinión pública. Pero como todos sabemos, República Dominicana, toda opinión o toda consideración siempre depende de quién las dé, ya que aquí, por las razones que fueran, hay muchas personas que como todos los dominicanos y como todas las personas tienen sus intereses. Ahora bien, yo siempre he sido partidario de que no hay nada tan malo que no tenga nada bueno, ni nada tan bueno que no tenga nada malo. A un año de gobierno del presidente Abinader, debemos de reconocer, número uno, que ha tenido un exitoso plan de vacunación. Exitoso plan de vacunación porque a los dominicanos lo que más nos preocupa de manera particular es el tema de la salud. Cuando llegó el COVID en el pasado marzo del año 2020, que nos agarró tanto a nosotros y al mundo sin conocimiento, sin saber lo que era esto, pues entonces tuvimos un mundo totalmente indefinido, totalmente convulso, donde no sabíamos cómo poder paliar la pandemia. A través del tiempo, bueno, pues en los Estados Unidos y en otras partes del mundo salieron lo que fue la vacuna, y luego de diversos contratiempos a la hora de contratación de las vacunas, como lo fue en el principio que el gobierno dominicano pues contrató la vacuna con AstraZeneca, también la contrató con Pfizer, luego fue con la vacuna Sinovac, gracias al apoyo de la República Popular China. El Estado Dominicano y China pudieron llegar a un acuerdo y definitivamente llegaron vacunas a la República Dominicana, y en el día de hoy tenemos aproximadamente 10 millones y medio de dosis aplicadas, donde tanto el Distrito Nacional como la provincia de la Altagracia han sido la mayor efectiva en el tema de la vacunación, y más de un 70% de su población pues hoy están vacunadas, y por eso no hay toque de queda en ninguna de estas dos provincias. Desde nuestro humilde punto de vista, la mayor luz que ha tenido el gobierno del presidente Luis Abinader ha sido esa jornada de vacunación que le ha venido a traer tranquilidad a la gran mayoría del pueblo dominicano. Otras luces que podemos decir en lo que es en la macro gestión gubernamental, podemos decir que ha sido la lucha contra la corrupción. Aunque debemos de criticar de que esta lucha contra la corrupción ha sido de manera dirigida contra un sector político, que todos sabemos cuál sector es, pero el pueblo demandaba, el pueblo siempre ha demandado de que se combata la corrupción, el pueblo siempre ha demandado mayor transparencia, el pueblo siempre ha demandado que se hagan las cosas bien. Desde el inicio del año 2017, recordemos que surgió en el país lo que fue la Marcha Verde. La Marcha Verde, cuando surgió como un movimiento social que reclamaba que se supiera lo que había pasado con Odebrecht en la República Dominicana, que en este preciso momento todavía se encuentra en la justicia llevando al cabo Odebrecht, y a la fecha, en el día de hoy, en lo que ha sido la lucha contra la corrupción en el gobierno de Luis Abinader, se ha tenido un ministerio público que ha accionado. Yo no digo que de manera independiente, ya que los procuradores, el Procurador General de la República, la doctora Miriam Germán Brito, y los 14 procuradores adjuntos, 7 designados por el presidente y 7 que son prerrogativas del procurador, pues son empleados del presidente, son empleados del Poder Ejecutivo. Entonces sabemos que la independencia es hasta cierto punto. Podrán tener independencia de criterios, podrán tener compromiso con hacer las cosas bien. Ahora bien, su nombramiento depende
de la voluntad del presidente de la República. En ese sentido, sí valoramos la gestión del Ministerio Público. Ahora bien, todavía no le pongo el sello independiente, porque la independencia no la da en discurso. La independencia le va a dar un accionar que será al final de la gestión que nosotros vamos a poder valorar de qué tan bien y de qué tan independiente ha sido la actual gestión del Ministerio Público. También hemos visto muy positivo cómo muchos funcionarios han ejercido su función, por así decirlo, de una manera más cercana al pueblo. No quiero decir que los funcionarios de la pasada gestión gubernamental estuvieron distantes del pueblo. Ahora bien, sí hemos visto que la actual administración se ha apalancado mucho en lo que ha sido la utilización de las redes sociales y también de darle respuesta a la ciudadanía a través de las redes sociales. Esta administración en muchos ministerios, en muchas direcciones generales, pues comunica mucho lo que han estado haciendo. Inclusive se ha llevado las críticas de muchos actores de la sociedad que tienen muchos acuerdos interinstitucionales, que tienen muchos selfies, que van y se beben un café y lo suben, y un sinnúmero de cosas más. Pero a pesar de esas críticas que están en todo su derecho, también es una manera de acercar la gestión a la sociedad, de que la sociedad vea lo que se está haciendo de una manera u otra y también de que nosotros podamos ser veedores de lo que se está haciendo a nivel gubernamental y el ejercicio público, el ejercicio de la cosa pública y la utilización de los fondos públicos. Otra cosa que quiero resaltar del gobierno del presidente Luis Abinader es que Luis ha sido un presidente que en su marca personal ha tratado de que si se equivoca, pues trata de sacar la pata temprano. Otras administraciones, sin caer en ninguna de manera particular, pues cuando tomaba una decisión, se iba por ahí, porque los estudios decían que por ahí era el camino y por ahí se iba hasta el final. La administración del presidente Abinader hemos visto cómo han tomado ciertas decisiones, el escrutinio público pues entonces los rechaza o lo desaprueba y así mismo entonces eso se ha llevado a cabo o se ha sacado del tapete, como por ejemplo la primera acción que se sacó inmediatamente prácticamente como una semana luego de haberse intentado, fue el año pasado cuando el presupuesto general del Estado para el año 2021, pues contemplaba una mini reforma fiscal. Y vimos cómo se empoderaron la sociedad dominicana a través de las redes sociales, los líderes de opinión también, y las líderes de opinión también hablaron en contra de ello, y pues al cabo de los 7 u 8 días, pues el Estado dominicano, encabezado por el Poder Ejecutivo en este caso, pues retiró ese proyecto de ley que era el presupuesto general del Estado para el año 2021 y modificó lo que era esa carga impositiva que se intentaba aprobar para el año 2021. Ahora bien, como muy bien dije al inicio, no todo es tan bueno que no tenga nada malo, ni no todo es tan malo que no tenga nada bueno. Yo entiendo que el gobierno del presidente Abinader ha tenido también cosas que desear, como por ejemplo, la parte comunicacional del Estado, la parte comunicacional de la Presidencia de la República. Hemos visto cómo Luis no tiene un vocero. Si en la República Dominicana se necesita una curita, Luis tiene que coger un micrófono y anunciar la curita. Si en República Dominicana se va a aprobar una indexación de un reajuste de salario mínimo, Luis tiene que desplazarse al Ministerio de Trabajo para anunciar ese reajuste de sueldo. Si se va a iniciar el año escolar o si se va a culminar el año escolar, Luis tiene que desplazarse al Ministerio de Educación para hablar sobre ello. Cuando se culminan los consejos de gobierno que Luis ha instaurado provincia por provincia, pues el presidente de la República, él mismo, toma el micrófono y pasa balance de lo que fue esa reunión. Políticamente puede ser una estrategia para que Luis se dé a conocer aún más ante la sociedad dominicana, y su cara, su figura llegue como que Luis es el presidente, Luis es la persona, porque de manera muy particular yo también entiendo que Luis es el candidato. Y un presidente que anda en la calle 24/7 es un presidente que está en campaña. Posiblemente esa sea una estrategia de él y de sus asesores para consolidar
la imagen de Luis, y en parte ha dado resultado porque en las mediciones que se han hecho, pues la figura del presidente de la República está muy por encima de lo que es la figura del gobierno. El gobierno anda en un 40% promedio de aprobación y Luis anda entre un 60% promedio de aprobación en estos primeros 12 meses de gestión. También hemos visto, inclusive hemos utilizado este espacio para hacer ese mismo reclamo, cómo vemos que Luis anda muy rápido y tiene una serie de funcionarios que andan en otro paso. Y Luis es el que dirige la orquesta, y quien dirige la orquesta debe tener todos sus músicos aunando todos los esfuerzos en la misma dirección. Y por las razones que fuese, pues esos músicos, algunos están tocando una sinfonía particular y otros, Luis está dirigiendo la orquesta y ellos están tocando, en el momento cogen pausa, luego se montan de nuevo en la música, pero al final de cuentas vimos como el ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado José Ignacio Paliza, dijo en esta semana de que no se esperaban ni grandes cambios a nivel gubernamental porque la gestión gubernamental era valorada de manera muy positiva por el pueblo dominicano. Es una apreciación que se la aceptamos, también es un derecho que le asiste. Ahora bien, los cambios siempre son buenos y los cambios siempre traen mejoría, independientemente de que siempre traen mejoría en todo el sentido de la palabra, independientemente de que afecte a algún sector en particular. Y yo entiendo de manera muy personal de que el gobierno del presidente Abinader debe de hacer cambios en algunos sectores. Ya es una prerrogativa del presidente de la República, facultado en el artículo 128 de la Constitución, que le da esa prerrogativa de hacer cambios de funcionarios cuando así lo entiende. Pero él sabe más que yo cuáles son esos funcionarios que no están acorde a lo que él va dirigiendo y que también no va dando respuestas a las metas presidenciales. El pasado miércoles, el presidente Abinader, en su alocución al país, habló de lo que fue su primer año de gestión, desposó sus principales logros en todo el sentido de la palabra, y también habló de lo que va a ser los próximos 365 días de gobierno, es decir, lo que es el segundo año, donde lo más importante y lo más trascendental para la República Dominicana en este próximo año va a ser una posible reforma fiscal, que ya fue anunciada, ha sido anunciada varias veces por ministros y por sectores del gobierno, pero ha sido desmentida en otras ocasiones por el presidente Luis Abinader. Sí, no hay reforma fiscal en el próximo año, no hay reforma fiscal en el primer año de gestión, en la primera gestión de gobierno de Luis Abinader. Y tras la pausa hablaremos de la oposición. Bueno, y en el segmento anterior hablamos de lo que fue el primer año de gobierno, pero también hablamos de que íbamos a hablar sobre lo que era la comunidad política en sentido general en estos 365 días, ya que van 365 días de un cambio, de los que estaban arriba bajaron y los que estaban abajo subieron. Y estos 365 días que ha vivido la oposición ha sido muy sui generis. Hemos visto, y ahorita vamos a dialogar un poco más profundo con un miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el buen amigo Johnny Pujols. Hemos visto un PLD golpeado por el gobierno, golpeado por la justicia y también golpeado con una fuga de dirigentes del PLD, de manera especial hacia el partido político de Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo. El PLD realmente ha estado inmerso en un congreso interno, ya que las autoridades del PLD estaban frisadas, por así decirlo, desde el año 2001. En ese congreso, el profesor Juan Bosch, que eligió el presidente Leonel Fernández como presidente del partido, a Reinaldo Paredes como su secretario general y a los miembros de su comité político y de su comité central y su dirigencia media
Es decir, sus presidentes provinciales, sus presidentes municipales, sus presidentes de distritos municipales y quienes conforman los organismos del partido. El partido, como muy bien dicen los PLDistas, se puso viejo en el gobierno y había llegado el momento de dedicárselo al partido. Ahora bien, como muy bien yo le digo a mis amigos PLDistas, la política es en todos los escenarios. No es tan solo en el escenario interno, trabajando internamente, como ellos se han dedicado el primer año. Ellos han perdido la batalla mediática y han perdido la batalla ante la sociedad. Digo que han perdido la batalla mediática en este primer año y que han perdido la batalla ante la sociedad, y es porque de una manera u otra desde el gobierno se decidió una línea discursiva de desacreditar al PLD, en todo el sentido de la palabra, de que todo lo que había hecho el PLD estaba mal y que si tú eras PLDista, bueno, tú eras ladrón. Y yo soy de los que entiende que no todo el PLDista es ladrón y que no todo lo que hizo el PLD estuvo mal. Al revés, yo diría que el 99% de los PLDistas no son ladrones, más del 99%. ¿Por qué? Una simple matemática. Si el PLD tiene 1 millón de miembros en su padrón, que dicen ellos que son 2.600.000, y hasta ahora hay 20 presos, no todo el PLD es ladrón, porque hasta ahora lo que hay 20 presos. Y cuando terminen todos los casos judiciales, yo estoy seguro que no los 2.600.000 PLDistas que están en el padrón van a estar presos. Entonces, no todo el PLDista es padrón. No se puede generalizar. Generalizar siempre es malo, dice un refrán por ahí. Y no todo tampoco lo que hizo el PLD fue malo, porque todas las leyes que tenemos en el día de hoy, pues de una manera u otra son fruto de una administración de 16 años de poder ejecutivo que tuvo el PLD de manera ininterrumpida y de 14 años de gestión legislativa, como muy bien dijo la oposición, de diseño gomígrafo, que tuvo el PLD de poder ejecutivo con un poder legislativo que respaldaba todas las leyes que mandaba el poder ejecutivo. Así que también al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Hay cosas buenas y hay cosas malas, como todo en la vida. Obviamente el pueblo que le dijo al PLD que tenía que salir, y fue el pueblo en su derecho libérrimo y soberano que lo sacó, y es el pueblo en su derecho libérrimo y soberano que en un futuro lo dejará fuera o lo hará volver. Que cuando llegue el momento de pasar balance a la actual gestión en las elecciones del 24, pues le va a decir a quién sí y a quién no. Y en el otro ala de la oposición, pues hemos visto al Partido Fuerza del Pueblo liderado por el expresidente de la República y presidente de ese partido, Leonel Fernández, que inició como aliado del gobierno, obviamente, porque fue un aliado a nivel senatorial y a nivel municipal del PRM, y que los senadores que tienen, salvo aquellos que fueron unos tránsfugas, que salieron del PLD, renunciaron al PLD y se juramentaron en la Fuerza del Pueblo, pues todos fueron electos o por la boleta que llevaba el PRM o por los votos del PRM. Y vimos cómo hubo mucha condescendencia con el sector de Leonel en lo que fue la conformación de las altas cortes, en lo que fue la conformación de la Cámara de Cuentas, en lo que aparentemente fue la conformación de la Junta Central Electoral, pero desde hace unos días para acá, Leonel se viró. Leonel ha comenzado Leonel, el vocero de los senadores, Dionis Sánchez, Bauta Roja Gómez también, en la Cámara de Diputados una serie de diputados y también una serie de dirigentes del Partido Fuerza del Pueblo se han virado y han sido unos críticos agrios de la gestión gubernamental. Leonel se despachó en Puerto Plata con una arenga popular de que a él no le importaba si el pueblo estaba a 70, si estaba a 80, si estaba a 90, si estaba a 100, que eso no lo podía permitir, que era que estaba caro y que el Partido Fuerza del Pueblo no podía permitir eso. Y que como el pollo está caro, es para afuera que van. Con un mismo discurso de campaña que en el año 2004 le dio el triunfo. También vimos cómo el senador Dionis Sánchez llamó a la gestión gubernamental de improvisada. También vimos cómo Bauta Gómez fue el primero en que despotricó con la actual gestión gubernamental. Así que aparentemente el Partido Fuerza del Pueblo, en el primer año de gobierno de Luis, consiguió lo que quería y ha marcado la división y el distanciamiento de la gestión gubernamental, porque no se puede negar que el presidente Fernández en este primer año no se le pegó nada malo de lo del PLD y se beneficiaba de los errores del gobierno. Por eso un sinnúmero de personas en el Grupo Popular entienden de que Luis
estaba trabajando para Lionel, de que ellos mismos visualizan, no a Luis presidente del 24, no, visualizan a Leonel Fernández, que no es el que tiene la experiencia y que no tiene el carril de adentro. Y yo soy una persona que respeta el criterio de todos. Ahora bien, yo digo que es muy temprano para hacer aseveraciones del lugar. Yo digo que el panorama está gris. Gris porque el gris es un componente de negro y de blanco. Y cuando se vaya acercando el tiempo de la candela electoral y que las aguas vayan tomando el cauce y vayan tomando el nivel que le corresponde, pues se aclarará para unos y se tornará más oscuro para otros. Y en ese sentido yo entiendo de que el presidente Fernández no la va a tener tan fácil como la ha tenido en este primer año de gobierno de Luis Abinader, que se ha servido con la cuchara grande y ha bebido agua limpia con la migración de dirigentes del PLD, de leonelistas que se quedaron en el PLD para obtener ganancias de causa en sus aspiraciones, de personas disgustadas en el PLD que por hacer daño al PLD pues han migrado a la fuerza del pueblo, y de personas que de una manera u otra pues entonces no se han sentido identificadas con la gestión gubernamental, y entonces, visto el accionar del PLD, de cómo se ha comportado en este primer año de gobierno de Luis Abinader, en este primer año de oposición, que ha sido una oposición light, que abandonó el escenario mediático, que inclusive en días pasados tuvimos por aquí al amigo Milenio Paredes, y él me dijo en el aire, no me siga haciendo bullying, porque nosotros los PLDistas no hemos abandonado los medios. Yo siempre he sido una persona que siempre estaba en el programa, y yo le decía a Melanio, es verdad, pero tú y el secretario general no pueden solo. Ustedes han abandonado la lucha mediática, ustedes han dejado que la opinión pública y la opinión publicada le gane el escenario. Realmente en la psique de las personas se ha metido de que el PLD es un partido de ladrones. Realmente se ha metido de que el PLD lo ha hecho mal. Y ellos son, estando mudos, específicamente Danilo Medina, que yo no entiendo cómo todavía a esta altura de juego sigue mudo, pero sabrá él por qué está mudo, y sabrá él, si alguien me pregunta a mí, yo no lo entiendo. Y se lo dije de manera personal, presidente, yo no entiendo esa estrategia, pero yo la respeto, obviamente yo tengo que respetar su criterio, como él también respetó el mío. Y esperemos cómo va a ser estos próximos 365 días, ya que la Fuerza del Pueblo decidió hacer una posición frontal y contundente al partido de gobierno del PRM. Y el PLD, desde el pasado jueves, el secretario general y los titulares de la secretaría decidieron hacer también oposición frontal al PRM. Y si el partido Fuerza del Pueblo y si el PLD, esos dos partidos políticos, ambos liderados por dos expresidentes de la República, personas de Estado, personas con experiencia, ambos con una bancada legislativa, tanto a nivel senatorial, la Fuerza del Pueblo con 9 senadores y el PLD con 3 senadores, 12. Y a nivel de diputaciones, el PLD con un orden de 60 diputados y la Fuerza del Pueblo con 17 diputados. Esas personas utilizan su sabiduría gubernamental, su sabiduría legislativa para hacerle oposición al gobierno de Luis Abinader. El gobierno va a temblar. El gobierno va a temblar porque la miel con que ellos han transitado este primer año de gobierno, donde ellos mismos han sido su propia oposición, habrá que ver cómo sería el resultado del segundo año de gobierno de Luis Abinader. Aunque en definitiva, yo estoy seguro que tanto los PLDistas como los pueblistas, como los PRMistas y nosotros aquí queremos lo mejor para el país. Queremos que por los próximos 365 días, pues el pueblo dominicano pueda seguir generando riquezas en el sector privado, que haya un sector público abanderado con las mejores causas del pueblo dominicano, y que también podamos seguir paliando la crisis del coronavirus, que ahora va a venir la crisis social, ahora va a venir la crisis económica, y que también la posible reforma fiscal que va a implementar o que va a intentar implementar el partido de gobierno en el Congreso Nacional, pues realmente amplía una carga impositiva que le dé respuesta a las necesidades de todos los sectores. Y tras la pausa, venimos con una entrevista muy especial para nosotros con el buen amigo Johnny Pujols.
Bueno, y como anunciamos antes de la pausa, estamos aquí en la mañana de hoy con el buen amigo Johnny Pujols, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y un aliado de este programa. Y hermano suyo. Así es, así es. Hermano mío, de mi familia y también nosotros de su familia. Así es. Gracias. Buenos días, Johnny. Mira, para nosotros es un placer tenerte aquí en la mañana de hoy para conversar. Hemos visto que te pasaste la semana, tanto tú como otros miembros del comité político del PLD y también otros miembros del PLD haciendo una cruzada mediática, realmente en algo que le habíamos, tanto yo de manera particular como muchos medios, de que el PLD había perdido el espacio en lo que era debatir y defenderse en los programas de televisión. Y entonces en esta semana hemos visto cómo han investido nuevamente, cómo han tratado de recuperar esos espacios. Y queremos aprovechar la entrevista preguntándote qué te ha parecido de este primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. Bueno, Eduard, primero comenzar por donde tú terminabas en la sección anterior, y es el tema de que en la democracia participar, debatir, es un rol. En el caso de la oposición es un rol esencial. Y evidentemente en el PLD, en el caso de nuestro partido, estuvimos agotando un ciclo, que fue el ciclo orgánico, acabando el Congreso del partido, que todavía quedan cosas por implementar que se aprobaron en el Congreso, pero además también por un asunto de prudencia, en un año de pandemia, el primer año del gobierno, se fue bastante indulgente, yo diría, suave, en la línea opositora. Sin embargo, ya es hora de que nosotros salgamos, no con el propósito de quitarle mérito al trabajo del gobierno, ni mucho menos, al contrario, el éxito del gobierno nos preocupa porque también es el bienestar de los dominicanos. Y en ese sentido el PLD lo que anda es vigilante de que haya un buen gobierno, ¿tú ves? Y en ese rol, entonces venimos y hacemos la crítica de las cosas que entendemos que se pueden hacer mejor o que definitivamente están mal. Y yo creo que el balance es deja mucho que desear para el partido de gobierno y para el gobierno. El reconocimiento más importante que se le puede hacer tal vez, o el único que se le puede hacer, es el de las vacunas, el tema del plan de vacunación. Todos los partidos políticos, todas las organizaciones sociales colaboraron con el gobierno para garantizar el éxito del programa de vacunación y creo que se ha salido airoso en ese sentido. No se puede decir lo mismo de la salud, porque el 911 está prácticamente, bueno, por lo menos su eficiencia ha bajado mucho, la percepción que tienen los ciudadanos del funcionamiento del 911 también ha caído. Antes tenía una credibilidad del 95%, eso está muy por debajo de ahí, pero otros programas como el programa de asistencia vial, los programas de medicamentos de la farmacia del pueblo que comienzan a escasear, pues se han visto afectados. Entonces no se puede decir tampoco que ha sido exitoso. Y en materia económica podemos quedarnos el programa entero hablando de los desaciertos del gobierno, comenzando por el nivel de endeudamiento, luego que ellos lo criticaron, luego el nivel de inversión bajísima, que no se justifica, porque este gobierno es el gobierno que más dinero ha tenido, según las propias palabras del gobierno, tomándole la palabra al gobierno, el gobierno que más ha tenido de los últimos 8 años. ¿Por qué? Bueno, porque ellos dicen que están ahorrando muchísimo dinero, porque manejan más eficientemente y más transparentemente el presupuesto público. No hay botella. No, no hay corrupción. Entonces se supone que el dinero le está rindiendo más, lo dicen ellos mismos. Increíblemente la nómina aumentó. En términos presupuestarios aumentó. Segundo, usted tiene al director de aduana y al de la DGI diciendo que han tenido recaudaciones récords. Lo han dicho en varias ocasiones. En circunstancias diferentes lo han dicho. Y después usted tiene 13.000 millones de dólares en préstamos. O sea que el gobierno está flotando en dinero y sin embargo la ejecución es un 25%. Pero no tengo el dato exacto, pero en estos días creo que vi el director de presupuesto refutar de que en la actual administración no son 13.000 millones de préstamos. Bueno, ellos lo ajustan y dicen que son 9.000. Igual estamos en lo mismo. Pon que son 9.000 millones. Y una pregunta, Johnny, ¿realmente como político de esta nueva generación de jóvenes que realmente
pertenece al más alto nivel del principal partido de oposición. ¿Tú entiendes que el único punto luminoso que tiene la actual gestión gubernamental ha sido el plan de vacunación? Sí, no se le dejan de reconocer esfuerzos en otra dirección, pero en general yo creo que el gobierno ha estado paralizado, porque cometieron el error de expulsar al personal técnico, especialmente de las áreas administrativas, y el Estado ha cambiado mucho en los últimos 16 años. Todo el sistema financiero y administrativo del Estado es muy distinto. Primero hay que hacer unos procesos de compra que requieren un expertise, que hay que prepararlos, hay que tener un PAC, que es un plan anual de compra y contrataciones, usted tiene que tener unos fondos apropiados, tiene que tener una persona que se sienta a organizar eso y que está mirando el conjunto de procesos que se tienen que llevar en una institución, que son muchos procesos en un año, garantizando que no haya fraccionamiento, que se ejecute en el tiempo idóneo, que se resuelva la necesidad. Luego, que no se cometan errores, que se carguen la plataforma en el portal transaccional, que los contratos se carguen en el portal 3 de la Contraloría, que luego se suban al sistema 3, al CIGEF, los pagos. Entonces, todo eso requería experiencia y ellos se desprendieron muy rápidamente del personal técnico y luego no tenían quien les llevara los procesos. Y usted ve la ejecución presupuestaria de todas las instituciones públicas y está muy por debajo de lo que ellos planificaron. Y es un problema porque eso afecta a la economía también. Johnny, en esta semana, José Tomás Pérez, ex secretario general del PLD, ex miembro del comité político, miembro del comité consultivo del PLD, emitió unas declaraciones a través de Twitter que contrastan de la que es la posición del partido y también de lo que es la opinión de los actuales voceros del partido, como tú y como otros, de que han dicho que el gobierno, en pocas palabras, se ha quemado. Él dijo que no, que el gobierno pasó y con buenas notas. ¿Qué opinión te merece eso de José Tomás? No, yo creo que no hay contradicción, estamos diciendo lo mismo. Lo que dijo el compañero José Tomás, yo leí el tuit, es que el gobierno pasó. Y sí pasó el primer año. Ahora, ¿con qué calificación? Con 60, él pasó con 60, porque hay gobierno, nosotros no estamos en un estado de convulsión social todavía y esperemos que no lleguemos a esa situación, nunca. Además el PLD es un partido democrático que va a trabajar para que se mantenga y para que se respete siempre el orden y la democracia. Pero aunque el gobierno está de pie, los resultados que vemos en la economía, que vemos en el manejo de la gestión pública, que vemos en el tema de salud, son pésimos realmente, no son buenos, no son halagüeños. Y esto, de nuevo, esto no se dice porque uno quiere hacer daño al gobierno, sino porque queremos que el gobierno rectifique. Porque además que el gobierno arranque. Que arranque, porque hay una cantidad infinita de ejecución programas presupuestaria en el primer trimestre o cuatrimestre, si la memoria no me falla, había sido como un 29% en inversión pública de lo que se había presupuestado. Inclusive vimos un hierro, vamos a tomarlo así, un hierro de que el presidente Abinader dijo en la rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas de que en este año ellos habían superado la inversión pública de 4 años. Sí. Entonces, vimos también cómo Juan Ariel Jiménez, mismo del comité político del PLD, le dio una respuesta técnica a eso. Pero tú me estás hablando de que el gobierno está pagado, ¿te refieres en cuanto a la inversión pública o en qué sentido? En gasto de capital, que fue lo que tú dijiste, hay como un 25% de ejecución. En términos de la ejecución presupuestaria total del gobierno, está inferior al 40 y algo por ciento, pero ya nosotros estamos en el 69, 66% del año fiscal. Estamos cerrando agosto, usted ve. Entonces hay un atraso en la ejecución. De manera oficial, la Secretaría de Asuntos Económicos del PLD no... Se ha pronunciado, se ha pronunciado. Sí, se ha pronunciado. Desde el principio. Lo que pasa es que el PLD no le están haciendo mucho caso en los medios, tú lo sabes. Sí, yo creo que... Porque es que los medios quieren la figura. O sea, el secretario de Asuntos Económicos, Guarocuya, ¿no es? Sí. O sea, los medios quieren, tú sabes que los medios apuestan al morbo, no ven que Guarocuya, que dónde están los orocones del comité político y eso. Pero, sí, mira qué pasa, también ha habido muy poca información de parte del gobierno. Yo pienso que se ha sido un poquito más opaco con la información, algo que le hace mucho daño al trabajo que hacen ustedes, los medios de comunicación. Pasó con el tema de salud pública, por ejemplo, ya nosotros no teníamos esos boletines con esa actualización tan frecuente, eso le hizo mucho daño al proceso de control que se tenía con la pandemia,
porque se relajaron mucho esos controles, pero también hemos visto cómo se deteriora rápidamente el acceso a la información oportuna y pertinente, precisamente el esfuerzo que se hacía del gobierno para servirse a la prensa y a los ciudadanos también. Entonces, por eso tal vez no ha habido un señalamiento más claro, pero yo creo que los medios en general son aliados del pueblo dominicano y de la democracia, y en la medida en que ven que algo se sale de su camino, pues lo denuncian. Y ha ocurrido ahora con el balance del primer año. Y una pregunta, Johnny, que en eso yo soy un crítico, obviamente es mi opinión. ¿Tú no entiendes de que el PLD ha sido tímido en su papel de oposición este primer año? No. ¿O ha sido fruto de una estrategia? Yo creo que el PLD ha sido prudente en su papel de oposición en el primer año. Porque ha sido imprudentemente prudente. No, ha sido prudente porque ese gobierno va a durar 4 años y nosotros estamos saliendo en el momento que debemos salir a evaluar el resultado de las políticas que se implementaron en el primer año. Luego de que agotamos un proceso de reflexión interno, luego que acabamos un proceso de transformación que ordenó el Congreso. O sea que estamos haciendo las cosas en el orden correcto. Y eso va a dar sus resultados, tú lo verás, Eduardo, eso va a dar sus resultados. Johnny, hablaste ahora de lo que fue el proceso de transformación interna, ya adentrando en lo que ha sido labores partidarias. Te tengo una pregunta. ¿Tú eres el miembro más joven en la historia del comité político? No. 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 Okay. ¿Qué se siente? Acuérdate que antes, las reuniones del comité político eran un toque de queda más importante que una reunión del Consejo de Gobierno. Me recuerdo cómo en un momento César Pina, de que escribió ¿de qué me sirve ser miembro del comité político si no se reúne? Creo que en el año 2015, si la memoria no me falla, 2014, el comité político se reunió 1 o 2 veces. Y antes ser miembro del comité político era llegarte a la cúspide de la República Dominicana. ¿Qué se siente ser miembro del comité político? Y yo sé de gente que aspiraban, que si iban a llegar, iban a tener una pinta nueva, porque ahí había que tener zapatos de $500 para entrar a esas reuniones. ¿Cuál es la realidad de la reunión del comité político? Bueno, de eso último que dijiste es mito. Realmente no hay ningún código de vestimenta para entrar a las reuniones del comité político. Mira, yo tengo una gente, yo conozco una persona que se iba a entrenar en su primera reunión del comité político, que fue a coger una pinta por ahí. ¡Fiá! ¿Cómo va a ser? ¡Fiá! Bueno, eso no ha sido necesario. Y se siente... ¿Tú lo dudas? No, yo no pongo en duda nada de lo que usted me diga. Ahora, yo lo que sí te puedo decir es que se siente un gran compromiso, una gran responsabilidad, porque es una delegación que hacen tus compañeros de confianza para que se ejecute un mandato del Congreso, del partido, en estos 4 años, de aquí hasta el 2025. Y además para que hagamos una oposición efectiva y para que encaucemos el partido en la dirección correcta, que es la de volver al poder. Y entonces participar en comunidad con otros 44 compañeros, a los que se le delegó la misma confianza, yo creo que es un gran honor. Y uno lo único que trata es de quedar bien en esa tarea todo el tiempo. Ahí voy. Dentro de ese comité político tú eres compañero de organismo, de miembros fundadores del PLD. Sí. Que, imagínate, ya eran miembros fundadores, miembros del comité político desde mucho antes de tu nacer. Sí. ¿Cómo es la convivencia y cómo es el respeto de las diferentes opiniones? Porque tú piensas una cosa, yo pienso otra. Yo me recuerdo que antes los PLDistas decían que fulano no fue rifero, que qué es lo que se cree, que fulano no vendió ticket, no vendió Vanguardia del Pueblo con nosotros, no vendió periódicos. Muchísimas cosas que se dan esos choques generacionales y ese choque de lo que es el relevo. ¿Cómo esa convivencia en ese organismo de gente como tú, que ellos ven que llegaste ayer, pero que a lo mejor ven que tú llegaste cuando tú podías llegar? Lo que pasa es que ellos fueron miembros fundadores. Mira, Eduardo, primero yo te puedo decir que uno se siente muy orgulloso de la madurez que ha tenido el Comité Central, no porque yo esté ahí, no porque votaran por mí, sino por haber hecho una combinación tan adecuada de los valores fundacionales del partido y gente que nació, que es hijo
del ejercicio del poder del mismo partido y que creció y se formó en política, sobre todo en las gestiones gubernamentales del PLD. Y yo entiendo que no hay razones para que eso traiga ninguna discrepancia, sobre todo en la labor que se tiene que hacer dentro del organismo, porque el partido tiene métodos y esos métodos se cumplen. Es decir, hay un orden parlamentario, las reuniones se dan muy formales, uno aprende muchísimo de compañeros que tienen mucha experiencia y uno aporta lo que uno tiene, porque uno es hijo de la época. Y Claro, como hijo de la época uno lleva esos valores, ¿verdad?, de la claro, época, y creo que ayuda o aporta a que se enriquezca un poco la visión del CP. Y lo digo también por mis otros compañeros de generación. Entonces, yo lo que creo es que ha habido una integración muy bonita y que eso también dará resultados, que dará resultados en favor del partido. Johnny, antes de iniciar la entrevista estuvimos hablando de las diversas labores partidarias y me comentaste de que el comité político ha delegado en ti la provincia Sánchez Ramírez. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en Sánchez Ramírez? Bueno, todos los territorios del partido tienen un enlace político, un enlace del comité político y además eso a nivel provincial. Y además a nivel de las circunscripciones del Gran Santo Domingo también hay un enlace del CP. Ahora, los bloques, los barrios tienen un miembro del comité central asignado también, que le da seguimiento. Entonces, el propósito de un enlace es verificar que se ejecuten los trabajos del partido, pero también mantener orientada la militancia del partido en torno a los trabajos que se tienen que hacer, tanto en el rol de oposición como en el trabajo orgánico del partido. Y ese trabajo es lo que estamos haciendo. Johnny, pero ya antes ser miembro del comité político era un visado para comer en restaurantes, para beber vino caro. Ahora nadie va a querer ser miembro porque si es para trabajar. ¿Quién quería pasar trabajo? Yo creo que nunca... Así que yo escuché uno de que lo que pasa es que ya el comité político no es para vago. Sí, eso lo dijo el presidente, ni el comité central. Lo que sucede, yo creo que eso está bien, yo creo que lo que estamos es rescatando valores. Cuando a uno le delegan una responsabilidad como esa para trabajar, ¿para qué más iba a hacer? Óyeme, yo me topaba con miembros del comité político que llegaban al restaurante a las 3 de la tarde y todavía a las 10 de la noche estaban tirando botellas para atrás, bebiendo vino. Sí, pero ya no quedan de eso. Bueno, pero eso es parte de la vida, eso es parte de la vida, eso es parte de la vida también hay que disfrutarla. Johnny, me imagino que en el comité político se debate ese tema. Y realmente a mí me choca ver cómo hasta personas que son danilistas a carta cabal, porque en el PLD hubo una corriente leonelista, hubo una corriente danilista y hubo una corriente también de PLDistas. Ahora bien, personas que se podían sindicalizar como danilistas a carta cabal hayan renunciado del PLD a otra fuerza política. ¿A qué tú entiendes de que personas que tú dirás, bueno, en tal sitio un danilista, fulano, hasta personas que hayan tenido ese sello gomígrafo, tú digas, mira, se están yendo? ¿Por qué? Y gente que se consideraban leonelitas están aquí. Eso es verdad. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque un proceso de transformación... Hay más leonelitas aquí que danilistas allá. No, sin duda. De que se consideraban. Sí, sin duda. Pero lo más importante, y es que en el PLD quedan y quedarán los PLDistas. Estamos de acuerdo. Y los que le tienen amor al partido, claro, evidentemente ha sido en parte eso, se ha podido dar gracias a la cohesión que implica el liderazgo del presidente Danilo Medina, porque es el líder del partido. Y eso no es un asunto de fanatismo o de, como se ha querido decir, no es así. Ahora, con respecto a lo que tú preguntabas, mira, lo que sucede es que al final, en una organización política, cuando se están produciendo cambios, y el PLD tiene que atravesar cambios, tienen que atravesarlo porque la época está cambiando y todo está cambiando. La forma como ustedes hacen comunicación aquí ha cambiado radicalmente, porque vivimos en la época de la cultura de la imagen y la pantalla, y por lo tanto ustedes tienen que producir el contenido de otra manera. Asimismo, el contenido que se produce en política, la forma como se hace política, se está transformando, y el PLD tiene que agotar un ciclo de transformación que nos permita ponernos a tono con la época. Bueno, entonces hay gente que no puede sobrevivir a eso es normal. Hay gente que ve que su futuro le iría mejor en otra organización que se parece más a ellos o a sus valores. Eso también es normal y hay que entenderlo. Y hay gente que en ese proceso también se equivoca y termina devolviéndose. Y eso también es normal. Eso es parte de la vida. Eso es parte del proceso. Es parte de la vida. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que uno
tiene que pensar que una organización que se dedica a reciclar la dirigencia de otra, no, a mí me parece que no puede tener mucho futuro, porque eso es como mirar un poco al pasado y no mirar hacia adelante. El PLD, por ejemplo, está enfrascado en formar su dirigencia y salir a conquistar el corazón y la voluntad de gente joven que quiere también militar en política. Me tocaste algo importante que no está bien en el guión, lo que te refiere a de formar la dirigencia. ¿Cómo es que el PLD antes, bueno, se decía en profesor porque Juan Bo le daba mucha importancia a lo que era la formación de la dirigencia. Y también el PRD en ese entonces, Peña Gómez, fue un líder que formó mucho los cuadros del partido. Los partidos en el siglo XXI, sin importar cuál fuere, se distanció un poco de lo que fue la formación política. Cuando habla de formar la dirigencia, ¿qué tipo de formación es que el PLD piensa darle a su dirigente y cuándo va a arrancar ese proceso de formación? Va a arrancar ya. Lo primero es que la ley de partido ordena que se dedique una parte del presupuesto institucional de las organizaciones políticas a la formación. O sea, eso es de ley, tenemos que cumplirlo. Pero además que bueno, porque nosotros estamos de acuerdo con eso. Entonces, en el Congreso del Partido, ya nosotros teníamos un instituto, que es el Instituto de Formación Política Profesor Juan Bosch, que se está poniendo en las condiciones de que pueda funcionar, sobre todo para orientar a la militancia en los aspectos que tienen que ver con la organización, los aspectos orgánicos, ¿verdad? La formación política, como se conoce. Claro. Y también el Congreso aprobó una escuela de gobierno, una escuela de gestión pública, donde se le va a enseñar a los militantes del partido, a los técnicos también, cómo funcionan los sistemas de gobierno, para tener técnicos preparados, que ha sido siempre una fortaleza del PLD y no tenemos por qué perderla. O sea, mantenerlo actualizado aún cuando no estamos en el gobierno. Entonces hay todo un ejercicio que se está haciendo en esta dirección. Ya la Secretaría de Formación Política se completó, ya se eligieron los subsecretarios y se eligió al joven Fran Olivares, una persona muy capaz, muy competente, para dirigir el Centro de Gestión Pública, la Escuela de Gobierno. Johnny, si algo realmente mantiene vivo el PLD y también mantiene vivo a las fuerzas políticas, son la esperanza de poder. Y en este caso, en el PLD se ve una lucha, que ya arrancó una lucha no titánica todavía, pero sí que también fue acordada por el comité político, de varios aspirantes presidenciales. Abel y Domínguez Brito ya salieron oficialmente. Se ve visualmente que Margarita va a salir en los próximos días. Se habla también, aunque no han dicho nada, de que Gonzalo pudiera salir tarde o temprano, pero también se ha hablado de que hay un protocolo para esas aspiraciones, para que no suceda cosas que lamentablemente han pasado en el pasado, tanto en el PLD como en otras fuerzas políticas. ¿Cuál es ese protocolo? Y también, ¿cuál es la preferencia de Johnny? Sí. No, y no me digas de que la preferencia de Johnny es el PLD. Sí, bueno. Porque Johnny tiene que tener preferencia. Sí. Mira, lo que sucede es que, primero, para contestar en el mismo orden de tu pregunta, ahí realmente el comité político le dio libertad a los compañeros que aspiran a la presidencia de la República para que puedan ir recorriendo el país y darse a conocer, sobre todo hacia afuera, ¿verdad? Trabajando con los dominicanos y las dominicanas. Y creo que no está mal, es una decisión que se tomó y que favorece al partido, que ayuda a dinamizarlo. Por otro lado, estamos corriendo una agenda orgánica y estamos haciendo oposición. Son varias tareas de manera conjunta. La mayoría de miembros del comité político son enlaces de zonas o de territorios, como en mi caso. Y entonces la tarea primera que tenemos es ejecutar ese mandato orgánico. Y en mi caso, y en el caso de muchos de otros compañeros del comité político, no nos hemos decidido por ningún candidato, porque entiendo que ahora mismo tengo que dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo a la organización y eso tributa al candidato que se vaya a escoger. Yo creo que hay una madurez en el liderazgo del partido, en los candidatos también, en los precandidatos, realmente aspirantes, porque precandidato es cuando se inscribe. Sí, aspirante, así lo establece la ley. Aspirante a la precandidatura presidencial. Hay suficiente madurez y concordancia y todos sabemos que estamos trabajando en la misma dirección, que es volver al poder en el 2024 y eso no va a haber dificultad para lograrlo. ¿Tú entiendes que Leonel no tenía la madurez en el 19? Yo entiendo que no. No. Yo entiendo que no. Porque y es que la historia está ahí. En ese mismo tenor, tú sabes que los aspirantes a precandidatos
las candidaturas nacionales se apalancan en liderazgos locales. Y, por ejemplo, en Sánchez Ramírez, tú estás haciendo un ejercicio del mandato que te da el comité político y se dan los subgrupos, que el equipo que está con fulano, el equipo que está con fulano, el equipo que está institucional. Esa lucha local no está obstaculizando la labor partidaria. Mira, no la está obstaculizando porque, como te dije, el protocolo establece que los precandidatos tienen que ir mirando más hacia afuera en esta etapa. Y por lo tanto, por ejemplo, en el caso de Sánchez Ramírez, los compañeros han recibido a todos los aspirantes, o sea, institucionalmente lo han recibido, han conversado con ellos. Renovación de la dirección provincial, municipal. Eso es a final de este año. ¿Y cómo va a pasar eso? ¿Con un presidente de comité de base, como fue la elección del comité central? No, como está establecido en el estatuto. El estatuto establece que el comité municipal es elegido por los presidentes de intermedio de ese municipio, okay, y así sucesivamente. O sea, es como una cascada inversa, ¿verdad? De abajo hacia arriba. 2 preguntas antes de despedirnos. ¿Tú eres de los que entiende que definitivamente en el 24 para volver se necesita una reunificación de la familia bochista? Mira, lo que sucede con la realidad es que tiende a ser, todavía hay demasiada incertidumbre en el escenario. Nosotros estamos viviendo un país con una pandemia, el mundo está cambiando muy rápido. Yo no me atrevo a decir lo que se necesita, lo que no se necesita. Lo que sí se necesita del PLD es que haga su trabajo, su rol como opositor, y que haga su alianza más importante, que con los dominicanos, con el pueblo dominicano, con sus causas, con sus deseos, con sus aspiraciones. Esa es la primera alianza y la más importante que tenemos que hacer, y en ese que tenemos que estar enfocados ahora. Y la última, ya que los comités central tampoco son patas de vago, Miguel Rosario, que te acompaña aquí, ¿cuál es la función de él? Miguel Rosario está enlazando un bloque de intermedio en la circunscripción número 2 y además me acompaña muchísimo y me ayuda. Pero si anda contigo, está desatendiendo los trabajos. No, porque ¿está dando la talla? Sí, Miguel es bueno. Y todo lo mismo. No, el joven más, el comité central más joven. Pero además de eso. Ya él dura la vida entera en el PLD con ese escudo ahí. No, ya en un ratico hay otro joven. Pero eso en el 25. Bueno, eso está ahí, en lo que pestañamos. Johnny, para mí ha sido un placer tenerte aquí en la mañana de hoy. Tú sabes que este programa es tu casa y, cómo no, en el momento que también lo entiendas necesario, pues vamos a estar aquí a la orden para seguir compartiendo las interioridades del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias. Un placer.